Hola, buen día a todos. Mi nombre es Juan Danilo Pinto Parra, del grado 11 del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez en el año 2018. En el presente video vamos a realizar una base de datos en Excel que nos sirva para hallar una tabla de frecuencia de datos agrupados. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio. Lo primero va a ser tener un área en la cual vamos a escribir los datos que tenemos. Aquí esta área es de 10 por 10, en la cual podemos almacenar hasta un máximo de 100 datos. En esta está delimitada con la opción de bordes, de todos los bordes, y con el color amarillo. A continuación escribimos los datos básicos, que es el número de datos que tenemos en la tabla, el valor máximo de los datos, el valor mínimo de los datos, el rango en el que están los datos, el número de intervalos de clase que necesitaremos para realizar la tabla de frecuencia y el ancho de clase, que su símbolo es la W. Entonces, el primero que podemos configurar va a ser el número de datos. Para ello utilizaremos la fórmula contar. Escribimos el igual con las teclas Shift más 0, escribimos contar, abrimos paréntesis con las teclas Shift más 8 y seleccionamos toda el área que tenemos delimitada para los datos. Cerramos con las teclas Shift más 9 para cerrar el paréntesis y damos Enter. Esta opción de contar datos solo nos sirve para datos numéricos, no sirve para datos cualitativos sino cuantitativos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Listo. Ahí ya tenemos una pequeña base de datos con 60 datos. Aquí habían 10, 20, 30, 40, 50 y hasta aquí serían 60 datos, que son los mismos que nos ha contabilizado el contador de la fórmula. Continuemos. El valor máximo nosotros mismos lo debemos colocar manualmente. En este caso el valor máximo es 14, que aquí lo vemos, y el valor mínimo sería 1. El rango se halla con la fórmula igual el dato máximo o el dato mayor menos el valor mínimo o el valor menor. En este caso sería 14 menos 1, que es igual a 13. A continuación está la K, que es el número de intervalos de clase. Este se halla con la fórmula igual 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10 de el número total de datos. Cerramos paréntesis y damos Enter, que nos da 6.8 y lo podemos aproximar a 7. Y por último tenemos la W, que es el ancho de clase, y este se halla dándole igual el valor del rango sobre o dividido, que su símbolo es el slash, que se obtiene oprimiendo las teclas Shift más 7. Entonces es el rango dividido en la K, que es el intervalo de clase, el número de intervalos de clase. Le damos Enter, nos da 1.8, que lo podemos aproximar a 2. Listo, ya podemos comenzar con nuestra tabla de frecuencia. Aquí voy a colocar los datos principales, que van a ser el límite inferior, límite superior, la marca de clase,
continuamos con la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada. Después seguimos con la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa acumulada porcentual. Esos datos los vamos a colocar mientras tanto. Entonces, ya identificados estos primeros datos que están acá a la izquierda en color verde, vamos a continuar con la cantidad de intervalos de clase que necesitamos. Aquí, según esto, son 7. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 y vamos 1, 2, arrastramos hasta el 7. Se supone que debería ser hasta aquí. Entonces podemos delimitar la tabla. Listo, ya está limitada. Entonces, límite inferior sería el 1 y le vamos sumando de a 2. Entonces 1, el límite superior sería 3. Este de acá sería el de atrás, o sea 3, y el superior sería 5. 5 más 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, y de 13 a 15. Esto por supuesto también se puede realizar con una fórmula, que en este caso sería igual este número más el número que tenemos acá aproximado, o si quieren pueden utilizar el otro pero da decimales, y en este caso no estamos utilizando decimales, entonces no tendría caso utilizarlos. Entonces sería esta fórmula aquí sería igual a la celda de acá, o bueno, este sería igual a la celda de aquí, este sería igual al de la celda de la izquierda más este dato de 3 a 5. Aquí sería igual esta celda, y este sería igual a la celda de la izquierda más la celda de acá, sin funcionar. Entonces deberíamos hacerla manualmente. 3, 5. Realicemos manualmente acá. Realicemos esta aquí automáticamente. No, tampoco da. 5, 7. Entonces da 5, 7. Que sería esta a la izquierda, igual la celda a la izquierda más 2, 9. Que sería igual a la celda de la izquierda más el número aproximado, igual a la celda de la izquierda más el número aproximado, aquí igual a la celda de la izquierda más el número aproximado. Listo. Ya tenemos aquí el límite inferior, el límite superior. 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 15. Listo. Ahora, la marca clase. Esta se realiza hallando el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Entonces sería igual a la suma entre esta celda más la celda de la derecha dividido entre 2. Aquí sí lo podemos arrastrar y nos va a dar el valor. Listo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Esos son los datos de la marca clase. A continuación tenemos la frecuencia absoluta. Esta se obtiene de la siguiente forma: contando los datos entre este y el número inmediatamente anterior a este de acá. Entonces los números entre 1 y 2. Entonces contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí hay 9 datos.
Entonces colocamos 9. El siguiente son, desde este 3 va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay otros 9 datos. Continuamos desde este 5. Entonces se realiza 2, 3, hay 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 datos acá en este rango. En el siguiente rango hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. En el siguiente rango hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. En el penúltimo rango, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con el que está abajo. Habrían 6 datos. Y el último sería este de acá, que hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hay 9. Listo. Ahora, la suma de las frecuencias acumuladas, de las frecuencias absolutas, debería dar el mismo número del total de datos. Entonces escribimos igual suma, que es lo mismo que oprimir autosuma. Entonces suma, abren paréntesis, seleccionan el rango, cierran el paréntesis y enter. Entonces nos quedó bien 60 el valor de acá y 60 el valor de acá. Entonces vamos bien. Este es hallar la frecuencia acumulada. Y como se halla, pues es muy simple. Este valor es igual a este. Este valor es igual al valor anterior más el valor que está a la izquierda. Este es exactamente igual. El valor anterior más el valor que está a la izquierda. Y así sucesivamente. Intentemos arrastrarlo. Muy bien, y nos dio. Y nos da 60. Continuemos. La frecuencia relativa es igual a dividir la frecuencia acumulada sobre el total de datos. Entonces comencemos. Igual la frecuencia absoluta sobre el total de datos que tenemos acá. O si queremos también podemos utilizar el de acá. Pero el de acá está más cerca, entonces no hay problema. Enter. Y lo podemos arrastrar. Uy. 0.15. Aquí sería igual a la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Bueno, sí da igual. Aquí, porque entonces en este caso al parecer no se puede arrastrar. Entonces toca hacer uno por uno. Igual la frecuencia absoluta dividido el total de datos. 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 Y la frecuencia absoluta dividido el total de datos. Listo. Ahora, en la frecuencia relativa acumulada hacemos el mismo procedimiento que en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la primera es igual a la de la izquierda y la segunda es igual a la de arriba más el valor que está a la izquierda. Este lo arrastramos. Ups, listo. Entonces, aquí, ¿por qué aparece este error? Fórmula incoherente.
omitamos el error. Pero bueno, continuemos. Aquí nos damos cuenta de que nos quedó bien porque aquí nos da 1. Ahora, para hallar la frecuencia relativa porcentual, se igual, frecuencia relativa porcentual, listo, es igual a este valor multiplicado el 100, multiplicado 100, y lo podemos arrastrar y nos da 15. Bueno, aquí se me olvidaba hacer autosuma y enter, y también da 1, 1, 1, listo. Aquí también enter, 100, entonces ahí nos da 100%. Y aquí realizamos el mismo procedimiento que acá, pero no, este no es necesario. Aquí solo seleccionamos este, lo multiplicamos por 100 y listo. Ya podemos comenzar a arrastrar. ¿Listo? Entonces estos serían los valores en porcentaje. O sea, el 15%, 13%, 18%, 10% y 15%. Y aquí la acumulación que va a medida que va avanzando. Listo. Ya llegamos a una de las partes fundamentales del ejercicio, que es la media. Combinemos las celdas y listo. La media. La fórmula de la media es multiplicar la marca clase, la que está acá, por el número de intervalos de clase, o sea, el de cada uno, la marca clase este con el de este y así, el de cada uno, sumar esos valores, y a la suma de esos valores hay que dividirlo en el número total de datos. Entonces realicemos el ejercicio. Aquí marca clase se simboliza con XY por la frecuencia absoluta, entre paréntesis, perdón, dividido el número total de datos, que es una N minúscula, perdón, listo. Entonces, aquí realizamos el primer procedimiento, multiplicar cada marca de clase con cada frecuencia absoluta. Solo hacemos el primero y arrastramos. Listo. A continuación realizamos la autosuma con esos valores. Aquí podemos combinar estas celdas y aquí el valor nos va a dar la media. A continuación debemos hallar este valor y dividirlo entre el total de datos. Aquí está acá. Le damos enter y da 7,8. Listo. Entonces nos dio 7,8 la media. En este momento nos remitimos aquí a los límites y en el que está es en este. Entonces seleccionamos el límite, seleccionamos este rango y lo ponemos con algún color diferente para identificarlo después. Puede ser un color azul, puede ser, sí, un azul. Listo. Entonces ya tenemos la media, que es todo esto. Lo podemos poner con un color cualquiera. Listo. Ahora continuamos con la mediana. La mediana es un poquitico más compleja, pero tampoco es tan difícil. Mediana. Listo. Ahora, la fórmula de la mediana es el límite inferior, o sea, el límite inferior es ese, más el número de datos, la mitad del número de datos, o sea, la posición se llama, la mitad del número de datos, que se llama la posición, menos la frecuencia
absoluta acumulada, que en este caso es 37, menos la frecuencia absoluta acumulada, dividido en la frecuencia absoluta del rango, que en este caso es 11, dividido 11, cerramos paréntesis, y esto multiplicado por W, que simboliza el ancho de clase. Listo. Ya sabiendo esto, podemos comenzar a realizar el ejercicio. Entonces, primero el límite inferior. Entonces, igual límite inferior, este número de acá, el 7, más, abrimos doble paréntesis, la mitad de los datos, o sea, el total de los datos, perdón, el total de los datos, dividido 2, o la mitad del total de los datos, menos la frecuencia acumulada absoluta, que es 37, cerramos el primer paréntesis, sobre el total de los datos, no, mentiras, perdón, sobre la frecuencia absoluta, cerramos los dos paréntesis, y todo esto multiplicado la W, que en este caso tomamos el 2, multiplicado la W, que es del 2, listo. Entonces da 5.7272 o 5.7, pero para que quede más exacto utilizamos esos valores. Listo. Ay, perdón, se escapó. Entonces, a continuación ya tenemos la mediana. Podemos dejarla más grande aquí. Listo. Y ahora continuamos con la moda. La moda. Combinar y centrar. Moda. Listo. Ahora, la fórmula de la moda es el límite inferior más, abrimos doble paréntesis, la frecuencia absoluta, F minúscula I, menos la frecuencia absoluta anterior, que es Fi menos 1, ese es el símbolo, cerramos el primer paréntesis, sobre, abrimos otro paréntesis, la frecuencia acumulada menos la frecuencia acumulada anterior, más la frecuencia acumulada menos la frecuencia acumulada siguiente. Cerramos los dos paréntesis y eso va multiplicado por W, que es el ancho de las clases. Listo, ya teniendo esta información, podemos comenzar a hacer el ejercicio de la moda. Entonces, escribimos igual, límite inferior es este, más, abrimos dos paréntesis, Fi 11 menos Fi anterior es 8, cerramos paréntesis, dividido, abrimos paréntesis, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, perdón, Fi menos la frecuencia absoluta anterior, más, abrimos paréntesis, otra vez la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta siguiente, cerramos paréntesis otra vez, y esto está multiplicado por el valor de la W, que es el ancho de clase, y le damos Enter. En este caso nos dio que la moda es 15. ¿Y cómo es eso posible? Pues en realidad es un error. Entonces, en este caso, yo creo que sí es necesario utilizar los datos exactos.
Entonces en este caso sería multiplicado el valor real de la W, que nos da 14.5, que ese sí es un dato que está más aproximado a los datos de verdad. Listo. La moda. Ahora a continuación realizaremos la varianza. Unificamos estas tres celdas. Listo. Bueno, ¿y la varianza qué es? Pues resulta que la varianza es un valor que nos determina qué tan homogéneos o heterogéneos son nuestros datos. Y a continuación les voy a mostrar la fórmula. La varianza es la sumatoria aquí buscamos el símbolo de la sumatoria. Listo, ahora sí. La varianza es la sumatoria de la marca clase, o sea, xy, elevado al cuadrado. Este símbolo de acá es el símbolo de elevado. El piquito hacia arriba es el símbolo de elevado. Por la frecuencia absoluta de cada valor. La frecuencia absoluta de cada valor. Perdón, me devuelvo un poco. La frecuencia absoluta de la marca clase de cada uno por la frecuencia absoluta de cada valor. Todo esto va entre un paréntesis. Y esta sumatoria va restada a la sumatoria de la marca clase de cada intervalo por la frecuencia absoluta de cada intervalo, elevado todo esto al cuadrado aquí va otra vez, sí, elevado al cuadrado por sobre el número total de datos. Y todo esto va dividido el número total de datos menos 1. ¿Listo? La fórmula sí es un tanto larga y el procedimiento también es un poco largo. Entonces comencemos. La sumatoria de cada marca clase elevada al cuadrado por la frecuencia acumulada. Entonces sería primero hallar la marca clase al cuadrado de cada intervalo, sería igual marca clase elevado al cuadrado, enter, y arrastramos. Listo. Ahora cada valor se multiplica por la frecuencia absoluta de cada rango. O sea, el valor del primero va a ser el de ese primero. Así, 4 por 9 da 36. Listo, entonces arrastramos. Y la sumatoria de esto es el primer dato. Da 4600, es la sumatoria de esta parte de acá. Ahora, este valor ya lo tenemos. Ahora continuemos con la segunda parte, que es también esta frecuencia, pero es
multiplicada por cada frecuencia absoluta, entonces son estas de acá. Entonces aquí sería igual a estas frecuencias de acá que ya nos habían dado. Arrastramos, y ahora cada valor de estos, miento, de una vez se puede hacer cada frecuencia elevada al cuadrado. Entonces cada valor elevado al cuadrado lo sumamos, autosuma, y este valor le debemos dividir en el número total de datos, igual este valor dividido el número total de datos igual a este otro valor. Ya teniendo este valor y este valor, les va a resaltar. Entonces ya teniendo este valor y este valor, tenemos estas dos partes de acá. Ahora nos falta dividirlos en el total de datos sobre 1 para obtener la varianza. Entonces sería igual este valor de acá. Bueno, abrimos paréntesis primero. Abrimos paréntesis. Este valor de acá menos el segundo valor sobre el total de datos menos 1. En este caso nos da 64.79. Ese es el valor de la varianza de nuestro caso, que determina que nos da aproximadamente un 64% de la homogeneización de los datos, lo cual no es para nada bueno según los resultados. Ahora a continuación hallaremos la desviación estándar, que se realiza hallándole la raíz cuadrada a la varianza. Desviación es la raíz de varianza. Entonces para esto simplemente escribimos igual, escribimos raíz, abrimos paréntesis, seleccionamos y enter. Esto sería la desviación estándar, que esto sí determina qué tan... Esta desviación estándar nos determina qué tanto se separan de la media los datos. ¿Listo? Entonces es de un 8 datos es que se van separando. Entonces siempre es un poco alta en este caso. Y bueno, hasta aquí llegaríamos con la tabla de frecuencia. Ahora continuemos con gráficas. La primera gráfica se realiza entre la marca clase y la frecuencia absoluta. Entonces seleccionamos la marca clase y la frecuencia absoluta. Se seleccionan con control y arrastrando. Le damos al menú insertar. Ahora sí ya. En este gráfico podemos ver el avance de la marca de clase mientras que va aumentando la frecuencia acumulada. Y si queremos podemos cambiarlo a otro tipo de gráficos, diseño, bueno, en un gráfico del mismo tipo pero de área. Eso, no mentiras, este no funciona. Listo, con este queda bien. Aquí se puede representar la marca clase, que está en azul, y el AFI, aunque debería ser al revés, pero bueno, de ambas formas funciona. El siguiente tipo de gráfico es el gráfico de torta, en el cual podemos comparar la frecuencia absoluta y el total de los datos. Entonces realizamos entre la frecuencia absoluta y el total de los datos. Un gráfico de torta
Muy bien. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro gráfico de tortas realizado. Valor 9, valor 8, 13. Entonces ya, el gráfico de tortas se puede realizar utilizando este tipo de... utilizando la proporción de porcentajes. Aquí podemos utilizar este. Entonces vemos que casi todos los datos están igual de parecidos. Entonces aquí podemos ir poniendo el nombre de cada rango. Listo. Sería el gráfico de sectores. Sería gráfico de varas. Y nos faltaría el gráfico de líneas o progreso entre la frecuencia absoluta acumulada. Entonces sería la frecuencia absoluta acumulada. Insertamos un gráfico de líneas que nos va mostrando el avance. Listo. Y este avance es el que se realiza a medida que va aumentando la frecuencia. Sería gráfico de líneas. Listo. Aquí se terminan los gráficos y también el video. Gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.